El canibalismo es el acto o la práctica de alimentarse con miembros de la propia especie. El canibalismo puede producirse entre miembros de muchas especies, aunque vulgarmente se asocia con la antropofagia cuando seres humanos consumen a congéneres. Los casos particulares en sociedades occidentales se relacionan actualmente con situaciones de hambre, criminales o personas con profundos problemas mentales. No se sabe a ciencia cierta cuándo los humanos adquirieron el hábito de la antropofagia. En Europa, en concreto en Francia y Alemania, entre otros, y en los yacimientos arqueológicos de Atapuerca, en España, el estudio de las marcas en los huesos encontrados en la cueva de la Grandolina ha revelado que se practicaba un canibalismo que, con toda seguridad, no fue producto de una hambruna y carecía de cualquier intención ritual, sino que se efectuó por lo que se ha denominado como canibalismo gastronómico ancestral. Se ha demostrado que el Homo antecesor lo practicaba hace ya unos 800.000 años de antigüedad, siendo esta la referencia sobre canibalismo la más antigua de Europa. Recientes estudios aportan pista para creer que los seres humanos actuales tienen genes neandertales y el cruce entre especies podría haber ocurrido, además de aportar el rasgo cultural o hábito de la antropofagia, probado en diferentes yacimientos neandertales. Un estudio genético publicado en la revista Science indica que los humanos llevan alrededor de 500.000 años protegiéndose evolutivamente contra los priones, debido a que el medio de transmisión habitual es el canibalismo, lo cual podría indicar que se practicaba de forma habitual hasta entonces. En la primavera de 1933 una nueva jornada de sufrimiento aguardaba a la Unión Soviética. En plena dictadura de Stalin, barbaridades y salvajismo eran el pan de cada día de los ciudadanos rusos. Stalin ordenaba cada cierto tiempo efectuar purgas en las calles de las ciudades más importantes. Estas cacerías humanas ocasionaban que miles de personas, en estado de miseria o de indefensión social, fueran arrestadas y embarcadas a destinos desconocidos, en lo más remoto y peligroso de Siberia. Por aquel entonces Stalin determinó que fueran deportadas de manera forzosa, 6.144 personas, como parte de su plan de limpiar las ciudades de indeseables y para que colonizaran lugares silvestres y lejanos. Una mañana del año mencionado, fue embarcada esa muchedumbre rumbo a la isla Nacino, un pedazo de tierra sin vegetación alguna, inhóspito, agreste y desolado, lejos de cualquier traza de civilización. Allí no había esperanza de hallar cabañas, refugio, o campamento alguno. Más de 30 personas fallecieron solo en el trayecto, por las pésimas condiciones en las que se hallaban las embarcaciones. Se les dijo que la isla Nacino sería solo una escala, una parada provisional. Sin embargo, esa estancia se extendió durante un mes entero, al tiempo que la isla se transformaba en un sitio de pesadilla, tumba para miles de personas y el infierno para innumerables más. Nacino se convirtió en el espacio de los episodios más salvajes, bárbaros y animales del ser humano, que se manifiestan justo cuando es forzado a situaciones sin control alguno, límites extremos justo al borde de la demencia. Nacino se ubica en la región de Tomsk, Rusia, en el distrito de Alexandrovsk. No lejos de la isla, se encuentra el pueblo del mismo nombre. Pero desde 1930 este sitio fue nombrado como la Isla de la Muerte e incluso los marineros que se navegaban por el río Ob la conocían por ese mismo nombre. Los deportados fueron desembarcados con lo que llevaban puesto, sin víveres, sin ropa adecuada para las gélidas temperaturas siberianas. Muchos de aquellos desdichados llevaban ropa ligera, puesto que habían sido capturados de improviso y muchos llevaban las mínimas prendas. Era gente de todas clases sociales, edades y sexos. Criminales, delincuentes, científicos, escritores, hombres, mujeres y niños. Todos ellos sin control alguno, abandonados a su destino en aquella olvidada isla. Tan solo en la primera noche murieron 295 personas en la isla de Nacino, no obstante eso fue solo el inicio de la tragedia. En una carta desclasificada luego de 70 años, un subalterno le comunicaba a Stalin acerca de la llegada a la isla. En la isla no había ninguna herramienta, ni edificios, ni semillas, no había ni una migaja de comida. El 19 de mayo empezó a nevar debido a la rosa de los vientos, y las heladas se apoderaron del lugar. Fue cuando la gente comenzó a morir. Muchos de ellos murieron alrededor de las hogueras mientras dormían, agotados por el frío y la humedad. El equipo de sepultureros enterró durante el primer día 295 cadáveres. 5 días después de haber desembarcado, llegaron las provisiones. Harina, 20 toneladas de harina y nada más. La entrega de las raciones se convirtió en un verdadero caos, puesto que los grupos más agresivos, integrados por delincuentes y criminales, se apropiaron de la mayoría de la harina e hizo entrega de ella, de acuerdo a su conveniencia.
Se formaron estampidas enteras de gente desesperada de hambre y muchos murieron pisoteados por la famélica multitud. Con apenas medios para encender pequeñas hogueras, los deportados, en su angustia, tuvieron que tragar la harina mezclada con el agua del río. Esto propició brotes de disentería y fiebre tifoidea, lo cual ocasionó numerosos fallecimientos más. Las pocas personas que aún tenían fuerzas, intentaron escapar cruzando el río, sujetándose a viejos troncos. No obstante, de inmediato eran acribillados por los guardias y los que no fueron alcanzados por los disparos eran arrastrados por la corriente. Pocos escaparon con vida de la isla de la muerte. En poco tiempo los deportados se decantaron al lado más primitivo y salvaje. Lo que quedaba de cordura en ellos, por la desesperación y el temor, desapareció, junto con toda compasión o sentido humano. Los habitantes de Nacino se embriagaron de su instinto más primitivo y se arrojaron al canibalismo, de la manera más cruel e inhumana. No solamente comieron la carne de los muertos o asesinados, sino que las hordas embrutecidas inmovilizaban a sus víctimas y se alimentaban de sus cuerpos, aun estando ellas con vida. Tan cotidianos llegaron a ser tales eventos que en Nacino se utilizaba la expresión de ordeñar la vaca cuando se presentaba una de estas carnicerías. Uno de los escasos supervivientes de la Isla de la Muerte, que en aquel entonces tendría unos 13 años, rememora. La gente moría por todas partes, se mataban entre sí. Entre los prisioneros recuerdo a una bonita joven deportada que estaba siendo cortejada y protegida por un guardia. Aprovecharon un momento en que él se había ido y la atraparon, la ataron a un árbol, y aun estando viva empezaron a cortarle trozos de carne de su cuerpo, se la comieron totalmente viva. Cuando el guardia regresó, la joven aún estaba con vida, pero había perdido mucha sangre, cortaron carne de sus muslos, cortaron sus pechos, pedazos de sus brazos. Cuando uno caminaba a lo largo de la isla, podría encontrarse con trozos de carne humana envuelta en telas y harapos, tiras de carne humana fileteadas colgadas de los árboles, todo el terreno estaba lleno de cadáveres. Un libro publicado mucho tiempo después, Cannibal Island, basado en relatos y documentos de los testigos, de la autoría de Nicholas Ware, detalla que innumerables personas, niños, mujeres y hombres, fallecieron en Nacino. Fueron más de 4.000 víctimas las cuales murieron en este dantesco lugar, asesinados, mutilados y devorados, no siempre en este orden, en circunstancias donde unos pobres seres eran los cazadores y muchos más eran las indefensas víctimas, fáciles de ultimar. Años después, en la isla de Nacino se hallaron más de 30 fosas comunes, cada una de ellas con 50 o 70 cuerpos. Meses después aún aparecían cadáveres en las orillas del río Ot, tanto en las cercanías de la isla, como a distancias considerables. Y es que se cree que casos como este se hayan presentado en otras remotas islas de la URSS, Unión Soviética, en tal período y posteriores. Los ecos de la Isla de la Muerte, los alaridos de las víctimas aterrorizadas, parecieron difundirse desde muchos otros puntos perdidos de la Rusia salvaje. Si te gustó el vídeo, déjamelo saber con un like, comparte para que más personas puedan verlo.